vamos a ver el capítulo número 9, vamos a continuar. Y ve cómo está el mundo cristiano. Si te está yendo aparentemente mal, ¿sí? Es porque andas en pecado, es que eres un pecador, así andarás, y mira lo que te pasa, y no que tu Dios, y ve cómo están los demás, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque no tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la gente, mis hermanos, solo está sembrando para este mundo. 70, 80 años, como dice la Escritura, y los que pasan los 80, el tiempo extra que están viviendo. ¿Sí? Pero mis hermanos, hoy vamos a mirar a este varón. Como les digo, estamos viendo en el libro de los Hechos cómo Dios levanta a los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué hacen los maestros? ¿Cómo se mueven estas personas? Estos representantes de Dios en la tierra. Sí, mis hermanos. Estos ministerios son representantes de Dios en la tierra. ¿Cómo hacerle para ir punto por punto, coma por coma, letra tras letra, viviendo la palabra y teniendo un respaldo de parte de Dios? Como les digo, hay mucha discrepancia entre las iglesias 12 del libro de los Hechos. Y cada una tenía una característica diferente, no eran iguales, ¿sí? En su mover, en su accionar. Hechos. Estos varones despedazaban lo que hubiera por delante con tal de predicar la palabra de Dios, hasta su misma vida. Pablo terminaba diciendo, con las tantas broncas que me aquejan, decía Pablo, ¿sí? Perseguido, apedreado, en alta mar, muerto. ¿Qué dicen al final de Corintios? No me acuerdo si es primera o segunda. Cárceles. Y él, mis hermanos, seguía firme. Y fíjense cómo llegó este varón. Pero la tremenda gloria que traía de parte de Dios. Cuando te llenas de la gloria de Dios, mis hermanos, lo económico es segundo término. Él va a empezar a fluir en tus cosas. Y no me digas que Pablo no estaba bien en lo económico, recibía ofrendas, trabajaba. Aparte de predicar, trabajaba, hacía tiendas. Y enfermo. Para las doctrinas que enseñan que el que está enfermo es porque está en pecado. Así andarás. Y nos volvemos así en las iglesias. Así anda el hermano. Como les digo, déjenlos. La santificación es un proceso de toda la vida, donde Dios empieza a extraer, ¿sí?, de nuestro espíritu e imparte la naturaleza, paulatinamente, la naturaleza divina en nuestra alma. A través de los tratos personales. Mira, todos tenemos tratos personales. Y ya se lo he dicho en pasado, presente y futuro. Todo. Haz de cuenta que el que no tiene trato personal, salud, es el más santo. Discúlpame, mi hermano. Algo anda mal. ¿Dónde vas a ver la gloria? Pues en las situaciones contrarias, negativas de la vida. Y que la gente mire cómo te levantas. Fíjate, Saulo, el 9 de Hechos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjate cómo fue el estado de Pablo toda la vida.
Y él predicó el evangelio y él trabajó. Ay, es que no trabajo porque estoy enfermo. Por flojonazo. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Me recuerda el profeta que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Fíjense la obediencia de un asesino, de un celoso de su religión. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Perdón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y no se murió. Amén. 3 días no comió ni bebió. Y no se murió, Cuando tú entras al nivel espiritual, mis hermanos, van a pasar días y no vas a comer y no vas a beber. Pero Dios te va a sustentar. ¿Sabes por qué no vencemos en los ayunos? Porque todavía no hemos entrado a ese nivel espiritual. ¿Sabes por qué nuestra mente no pasa ni por error un ayuno? Porque todavía no entramos a ese nivel donde Dios nos empieza a sustentar aún en nuestra carne. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Haz de cuenta que el domingo en la mañana te dice Silverito, o Elmirito, o X, levántate y vete a la iglesia, porque necesitamos que vayas a abrir la iglesia. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta a la discrepancia que hay entre las primeras iglesias y la iglesia del día de hoy? No, es que hoy juega el América o el Guadalajara y ya no voy. Hoy va a venir fulano de tal, o hoy cumplo años, o hoy quién sabe qué. Entonces, ¿por qué no hay avivamiento, mis hermanos? Confundimos el avivamiento con emociones. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Le tenían miedo, mis hermanos. ¿Cuántas veces has escuchado la voz que te dice, ve al mercado y dale una torta al hambriado? O ve a Shalom y bendice con una despensa al hermano que está necesitado. Les digo, es una discrepancia tremenda. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate bien, ¿cuándo fue la última vez que se te apareció el Señor? ¿O nunca? Hay muchos que nunca. Siempre se les aparece el diablo. ¿En serio? Sí, vienen hasta arañados de la cara porque solitos se arañan de tanto estrés y depresión que traen. Por eso les digo, y es la enfermedad, mis hermanos, del siglo XXI, no tan solo de Shalom, de todas las iglesias. ¿Que les habla más el diablo? ¿Cómo te das cuenta?
Pues estoy espantado y estoy deprimido y estoy angustiado y estoy desesperado. Y el varón, mis hermanos, que se junta con Dios, por eso les decía, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Heme aquí, Señor, yo me voy. Todo, bueno, vamos a seguir. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así de sencillo. Porque Dios ya había preparado a este varón, mis hermanos. El problema es cuando agarramos la Biblia y la tomamos como un libro, como una telenovela, como un histórico, como una película de Hollywood, de Mel Gibson. Cuando nosotros, mis hermanos, agarramos la palabra de Dios como algo real, que lo escribió el Espíritu Santo y nos está dando una enseñanza y empezamos a nosotros a ser obedientes, mis hermanos, Dios te va a hablar. Ve al mercado y hay un enfermo así, asado, y imponle manos y yo lo voy a utilizar y yo voy a orar y tú vas a ir a imponer manos y tú no vas a hacer nada más que eso y le dices lo que le hablé, porque cuando el Espíritu Santo habla, mis hermanos, no nada más es exclusivo del que se cree exclusivo, sino que le habla también a la otra persona y también le habla a la persona que quiere que lleve las buenas nuevas. Amén. Más si vas, hermanos, el Señor me dice que el viernes hay servicio, los esperan en la iglesia, así dice el Señor. Vas a sus casas y les profetizas así. Ay, este hermano legalista. O sea, veamos la discrepancia que hay. Aquí mismo leímos que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pablo, mis hermanos, fue bautizado también. Él fue obediente. Y aquí el libro de los Hechos, mis hermanos, 3 varones diferentes, Felipe, Pedro y Pablo, hablan de los 3 bautismos. Vamos a ir y como les dije, esas verdades doctrinales de Hebreos 6, 1 y 2, vamos a ir hilvanándolas para que nosotros tengamos esa certeza. Porque luego una vez me decía un pastor, no, pues hay 17 bautismos. Y le digo, ¿y para qué tantos? No, pues el bautismo en esto, y el bautismo en el otro, y el bautismo en otro. Y me empezó a sacar, le digo, no, hermano, yo hay que leer el libro de los Hechos. Usted es teólogo, usted estudia en un instituto, le doy que se lea el libro de los Hechos. Tenía mucha gente en esos tiempos, hace 20 años, 21 años más o menos, y ahorita no tiene nada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque enseñamos palabra que no tiene fundamento. Y al rato cada quien se le aparece el diablo y piensa que es Dios. O se le aparece Dios y piensa que es el diablo. ¿Sí? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo, acuérdense que llevaba 3 días sin comer, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Acuérdense, mis hermanos, les hablé el martes de las bendiciones que Dios ya nos había entregado, ¿sí? Desde hace años. Y por no saber hacer la guerra, por no saber orar, por no saber pelear, el diablo las tiene en el segundo cielo. Y bajamos esa bendición. Y espérense la bendición que viene. Porque Dios nos oye. ¿Sí? Y les dije que Daniel estuvo 21 días en ayuno, que no comía carne, etcétera, etcétera. Aquí Pablo, mis hermanos, 3 días estuvo sin comer nada. Una de las bases en toda la Biblia, mis hermanos, Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer nada, y venció al enemigo. Una de las
características de lo que la verdad de Dios, el ayuno, mis hermanos, es algo fundamental, vital, crucial en la vida del cristiano cuando está esperando algo. Lo vas a ver en todos los hombres de Dios, en todo varón. David ayunaba. David entraba en luto, dice ahí, se cubría con cilicio y ayunaba a tierra, oraba. Todos los varones de Dios, mis hermanos, ayunaban. Jesucristo nos enseñó a ayunar. Cuando estás esperando algo, clávate a ayunar. Y no porque estás haciendo huelga de hambre, sino por reconocimiento de Dios, por agradecimiento de Dios, y para que tu carne esté menguando y esté muriendo, para que recibas. Mira, Pablo en 3 días, mis hermanos, estaba tronado. Ya después comió, dice, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Obediencia, 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 una y otra vez, obediencia. El ayuno, mis hermanos, todos los hombres de Dios lo hicieron. Mira, hoy la ciencia, científicamente está comprobado que el ayuno es una delicia para la salud. Dios no se había equivocado. Desde los primeros hombres de Dios empezaban con ayuno. Y vivieron muchos años. Hoy más que nunca, si estás esperando algo, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? 2, 3 días. Aunque sea de frutas y verduras, con frutas y verduras como lo hizo Daniel. No te vas a morir. Vas a perder peso también. ¿Por qué ves a Max, hermano? Te vas a aliviar, mis hermanos. Fíjate bien. Hoy me he metido mucho al naturismo. No a la brujería, porque ahí se mueve mucho eso. Dicen que el segundo cerebro del ser humano, ellos señalaban desde hace años, es el sistema digestivo, desde el estómago, colon, hasta donde sale todo, ¿sí? Las últimas investigaciones científicas han dicho, fíjense bien, médicamente, que hay neuronas en el colon. ¿Sí? Así como lo oyen, se pueden meter al internet, busquen neuronas en el colon. Así como lo oyen. Entonces no estaban tan mal. ¿Sí? El naturismo, ellos ayunan mucho, ¿sí? No comen carne, porque ahí están todas las toxinas, y se hacen lavados colónicos. Mucha gente que está enferma de la cabeza, o sea, enfermedades, esquizofrenia, depresiones, insomnios, opresiones aún del enemigo, mis hermanos, han mejorado mucho con los ayunos. ¿Sí? Hay enfermedades psicosomáticas y hay enfermedades endiamotomáticas, ¿sí? Que tenemos en la cabeza. ¿Por qué les señalo esto, mis hermanos? Porque la Biblia, mis hermanos, si Dios dijo en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios se ponían en ayuno y en oración, mis hermanos, tiene una efectividad tremenda y una salud tremenda en tu cuerpo. O sea, en otras palabras, no tan solo es la situación espiritual, sino también la situación física. Y de veras, o sea, el naturismo mejora mucho a las gentes. Mi padre, o sea, le gustó muchos años esa situación y se iba con un amigo ahí por Montemorelos, Canoa se llama, Nuevo León, ahí está el hospital, es puro naturismo. Ya el doctor ya murió, era pues un poco más grande que mi papá y él sí iba a dar sus terapias. Un tiempo estuvo con situaciones lacto vegetariano, se llamaba la situación, no comía nada de carne. Pero él nunca, el problema es que nunca le pegó lo del Evangelio, conoció del Evangelio y pues eso fue lo que, si no, pues hubiera vivido 100 años. Sí, todavía no muere, pero pues ya no está bien y pues solo pedimos calidad de vida. ¿Por qué les señalo esto, mis hermanos? Porque uno de los libros, mis hermanos,
que más ciencia tiene es el libro de los Hechos. De veras se los digo, y lo vamos a ver, no sé si al final a medias como Dios vaya mostrando cómo la palabra de Dios a través de la Escritura tiene muchos tópicos científicos para que le puedas hablar tú a los científicos, a los ateos y a cualquier gente. ¿Por qué traigo a colación esto ahorita que les hablo del ayuno? Porque con la palabra de Dios tú le puedes hablar a cualquier científico, a cualquier doctorado, a cualquier ingeniero de la NASA, a cualquier situación. Si quieres hablarle a un ingeniero de la NASA, cuando Josué paró la tierra, mis hermanos, eso está marcado aún en los libros de la NASA, porque no podían enviar un transbordador, les fallaba, y un mexicano que estaba en la NASA, que tiene una iglesia en Querétaro, ¿sí? Y que tiene otra, está también sirviendo aquí en el Estado de México, no recuerdo, Milpalta. Él les dijo, miren, la Biblia dice esto, y empezaron y se fueron el tiempo atrás de lo que la Biblia decía, y por ese error que había, donde Dios detuvo la tierra para que ellos vencieran, cuando José le pidió a Dios que se detuviera, y ellos, la NASA lo tiene escrito así nada más. Es importante leer y escudriñar la palabra. Eso es, mis hermanos, profundísimo. Le puedes tú hablar a cualquiera. Dios es sabio. Aunque no digas amén. Y me dice, pues sí, no había pensado eso. Sí, mis hermanos. Puedes ir hasta con el presidente y le hablas con la palabra. Porque el siglo pasado, el que leía la palabra era un ignorante. El día de hoy, mis hermanos, cuando la ciencia ha aumentado, como dice Daniel, el día de hoy, la ciencia de Dios también ha aumentado, mis hermanos, a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, la supremacía de la palabra de Dios va a ser evidenciada para darle la honra y la gloria al que vive y reina por todos los siglos, porque Él es la palabra, mi vida. Hay que ayunar, mis hermanos. Saulo lo hizo, Daniel lo hizo, David lo hizo, Cristo lo hizo, Pedro lo hizo. Las iglesias primeras la hicieron. ¿Te das cuenta de la discrepancia que hay entre las primeras iglesias y lo que dice la palabra y el día de hoy? Pablo le decía glotones, cretenses, malas bestias, así decía. Ahí léanlo por las últimas, antes de Judas. Ahí por Judas léanle, así dice. Tenemos que ayunar. No tan solo, mis hermanos, de comida, sino también de tele, sexualmente. Me quedan viendo así, pastores, qué falta de... Sí, mis hermanos, dice, solo por causa de ayuno y oración, digo que os abstengáis. ¿Sí? Y para buscar la santidad de Dios. Casi se persiguen, ¿verdad? O por poco los forzados a ser cristianos, como Pablo. El ayuno es importante. Todos los varones, mis hermanos de Dios, estuvieron sin comer y beber. Te la pongo facilito. Como le vamos haciendo, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Yo creo que todos pensaríamos lo mismo. Yo creo que se metió para predicar y echar el pitazo donde están las iglesias, aún las que estaban en las cavernas o debajo de Roma o en los lugares donde andaban huyendo. Todos estaban, pero por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo. Veían la tremenda gloria
que había en este varón. O sea, él dio profecía, le dio profecía a Ananías, dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostré cuando es necesario padecer por mi nombre. Está tremendo. Hay que despertar, mis hermanos, hay que darle una ofrenda, por lo menos al que vive y reina por todos los siglos. Podemos predicar el Evangelio de Noia, las primeras iglesias la gente no tenía. Gracias a Dios del que nosotros tenemos de reunirnos. Amén. Pasados muchos días, los judíos, estamos en el 23 del 9, amén. Los judíos resolvieron en consejo matarle, porque sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándose en la canasta. ¿Sí? Esto me recuerda, mis hermanos, en los 80s, 90s, más o menos, había unas revistas que salían de Chic. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Era de un Alberto, no sé si se acuerda, hermana, de las revistas. Todavía yo creo que hay. Este varón estuvo allá en Roma, estuvo allá en los concilios del Vaticano y empezó a expresar todo lo que miró, todo lo que hacían allá. Y se lo echaron, lo mataron. Renunció al hábito católico, empezó a predicar la palabra y lo mataron aquí en Reynosa. Por ahí están, se llaman de Alberto, son unas revistas así. Pueden leerlas, empieza a hablar de todo lo que se hacía allá. Cuando la iglesia empieza a crecer, mis hermanos, hay persecución. Me decía una hermana en la semana, dice, oye, ¿por qué no hay evangelismo? Le digo, tienes varios tiempos en la iglesia y mira lo que ha pasado con los que evangelizaban. El diablo se les echa encima, pero no resisten. Un día vino un hermano que estaba predicando aquí en la esquina. Es que uno llegó y me apretó el pescuezo y me dijo que me callara y venía así temblando. Ore por mí. Y yo empecé a reír. ¿Está hablando? No, hermano. Es absolutamente normal. Quiere decir que está haciendo lo correcto y que al diablo le está doliendo. Y pues mejor, es más fácil correr. Cuando llegan gallitos a la iglesia, digo, pues órale, éntrenle. Aquí se van a topar con el verdadero diablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron con el muro, descolgándole de una canasta. Sí huyó, mis hermanos, sí huyó por salvar su vida, pero siguió predicando el evangelio. Amén. A la mejor ya no lo predicó en esta calle, lo predicó en la que sigue. Amén. Y a los meses volvió a regresar, porque era terco de temperamento, pero para la honra y gloria de nuestro Dios era terco. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, aquí quiero hacer un paréntesis. El apóstol Pablo era aquí era Saulo todavía, era una persona muy preparada. Y él fue, mis hermanos, directamente hacia Atenas, Grecia, donde estaba la época de oro, mis hermanos, de la ciencia en esos momentos.
¿Sí? Donde estaba, ¿mande? La filosofía, ¿no? Toda la filosofía, mis hermanos, en la época de oro, estaba ahí el padre de la medicina, un siglo antes, en el 54 antes de Cristo, estaba la ciencia, mis hermanos, bien elevada. Lo mejor que había en el mundo estaba en Grecia. Él fue a predicarles a ellos. Por eso les digo, la palabra de Dios no es para correr. La palabra de Dios le podemos demostrar al mundo, a los científicos que están equivocados. Entonces no te tiene que dar miedo. Dios ha dado capacidades a varones para que vayan y le prediquen a esta gente. Y que no te sientas un ignorante. La palabra de Dios también tiene que llegar con esas personas intelectuales. También tienen que conocer. También hay que rescatar gente que tiene que ser inteligente. Moisés había sido preparado con la mejor, mis hermanos, era un ingeniero civil, era un personaje tremendo de aquellas épocas. Con el hijo de Faraón, como hijo de Faraón más bien. Pablo, mis hermanos, estaba hasta arriba en sus momentos. Y esa gente Dios preparó para que fuesen a hablarle a la gente científica que había. ¿Sí? Entonces, como les digo, no hay otro libro, mis hermanos, que tenga sustentabilidad científica como la palabra de Dios, porque podemos demostrar que sin errores, desde antes puede hablar la palabra de Dios antes que la ciencia, y después corroborarles que lo que han descubierto hoy, mis hermanos, en 20 años ya no va a valer. Ya, mis hermanos, ya no va a valer, porque se equivoca la ciencia. ¿Cuántos planetas te enseñaron? 9. ¿Ahora cuántos hay? Ya hay más. En los 70s, mis hermanos, eso era lo que la ciencia había descubierto. Y ahora hay más. ¿Sí? Yo te quiero decir, mis hermanos, que no te escondas. Una vez, cuando estaba en el posgrado, me dijo un masón, y tenía la Biblia, estaba leyendo y llegó, y me dice, oye, ¿y por qué lees eso? Dice, eso es para ignorantes. Le digo, no, no es para ignorantes. Dice, yo tengo el grado 33 de masón y traía su anillo. Le digo, sí, y que me le pongo a hablar de la palabra. Digo, para que veas que no es de ignorantes. ¿Te acuerdas de Galileo Galilei? Y órale. ¿Te acuerdas de dónde nació la vida? Órale, vente, aquí dice la palabra dónde nació la vida. Y empezamos, y después dice, oye, dice, de veras, dice, no es para ignorantes. Le digo, Dios me puso para hablarte. Y uno, como dice el mundo, no se debe achicopalar. Dios nos va a capacitar. Solo es que tú te metas a la palabra y empieces a mirar las glorias que Dios ha hecho. Aquí Pablo, mis hermanos, dice, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Obviamente, cuando le dices la verdad, mis hermanos, aquí, a veces, si los ojos hablaran, mis hermanos, les diría, ¿qué me dicen? Amén. Me dicen, te amo, pastor. No sean mal pensados. Aleluya. Dice, fíjense bien, cuando supieron estos los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Tarso era el lugar nativo del apóstol Pablo. Por eso antes les ponían un nombre y su apellido era del lugar donde estaba. Jesús de Nazaret, Saulo de Tarso, Pedro de no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces dice, la iglesia tenía, subraya ahí, paz. ¡Qué contraste, mis hermanos! Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es el 31, mis hermanos, del 9. Está muy pesada la noche, pero yo te quiero decir, mis hermanos, que paz y reposo no significa que no haya broncas.
Paz y reposo es un estado en el cual, mis hermanos, tú vas a estar fortalecido por el Espíritu Santo, andando en el temor del Señor, aunque las circunstancias y las situaciones de alrededor estén temblando. Tú no debes de temblar. Decía una vez un náufrago que había estado toda la noche en el mar y que encontró una sola roca y de ahí se sostuvo. Ahí estuvo sostenido. Dice, ¿y qué sentía? Dice, toda la noche sentí que todo se movía menos la roca y ahí estuve. Eso es paz y reposo. La tempestad, mis hermanos, va a mover todo. El tsunami, ¿sí? El huracán, el desierto, todo lo que está alrededor, mis hermanos, pero la roca no se va a mover, que es Cristo. Él no cambia. Yo te quiero decir, mis hermanos, cómo es que las iglesias, mis hermanos, eran perseguidas, eran matadas, eran asesinadas, eran, mis hermanos, plagiadas, eran hechos como si no tuvieran la situación, ¿cómo se dice? Se me fue. El privilegio de vivir. Eran perseguidos y asesinados, por decir la verdad, en estos momentos de la historia, en el primer siglo. Pero sin embargo dice aquí que todas las iglesias tenían paz. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenían ayuno, porque tenían obediencia, porque andaban creciendo en el temor, porque se acrecentaban y se fortalecían por el Espíritu Santo, porque conocían al Espíritu Santo, porque andaban en la línea de mando, porque andaban predicando la verdad, porque estaban bajo sujeción a Dios y a las autoridades espirituales que Dios había puesto. Por eso estaban en paz. Hoy, en el siglo que vivimos, mis hermanos, es mucha discrepancia. O sea, hay una separación como el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios. Nos atiborramos de medicamentos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Y yo los veo, mira, vienen todos groguis a la iglesia, así, con los ojos rojos, sí, tomando pastillas para dormir, pastillas para calmar los nervios. Y no estamos en persecución. Nos cuesta mucho. ¿Sabes cuál es nuestra persecución? La cama los domingos, la familia los domingos. Es que me va a decir mi marido o mi mujer se va a molestar y se va a ir de la casa y me va a dejar. ¿Y qué? Déjalo si se quiere morir él o si se quiere morir la familia, ella, déjalo. Pero yo quiero tener paz. ¿Quién te enseñó que la paz es cuando no hay problemas? Al contrario, Dios te enseña que cuando estás en paz es porque estás obedeciendo a Dios y no importa lo que hay alrededor. La paz y reposo no es cuando no hay broncas. La iglesia estaba creciendo en estos momentos. Pero dice aquí que eran fortalecidos por el Espíritu Santo. Una vez Emanuel le llamó la atención a unos jovencitos aquí que estaban como si estuvieran ahí en no sé dónde. Y viene la mamá y me regaña y le dice, es que la estaba consolando. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué? No piensen quién fue, ¿eh? Porque van a pecar. Pero enojados. ¿Sabes cuál es el problema en la actualidad? Que nos molestamos cuando nos dicen la verdad. Hermanos, hay que buscar a Dios. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos consuele. ¿Sí? Andar en el temor de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije yo que en el segundo siglo un partido político que dije, ya párenle con las iglesias del Señor? Ya párenle con los cristianos. Y la iglesia empezó a decrecer. Ahí búsquenlo en Josefo, en los escritos de Josefo, el historiador del primer siglo, judío, Flavio Josefo.
¿Nos damos cuenta cómo crece una iglesia? ¿Cómo se acrecenta? Dice, se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. La paz que vivían estas iglesias del primer siglo era porque estaban en temor de Dios. Y el Espíritu Santo los estaba consolando. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué nos atiborramos de recetas? ¿Por qué no tenemos paz? Porque no hemos dejado al Espíritu Santo que venga, mis hermanos, el Consolador, a estarnos acariciando, para que ese grado de estrés, de angustia, de ansiedad baje. Amén. Todavía te sigue diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y les he dicho, el Espíritu Santo hincado diariamente, rogándonos, un ruego de lo más profundo de su corazón, para que tengamos paz. ¿Sabes cómo vamos a tener paz? En la medida que nuestro cuerpo sea expuesto en ese altar. Y dejamos que vaya muriendo nuestros deseos carnales y pasionales, almáticos y sensuales. ¿Por qué no tenemos paz, mis hermanos? Porque hay una persecución siempre en nuestra mente. Y no sabemos estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. No terminamos el 9. Viene después el ministerio de Pedro, cómo empieza a sanar, cómo Dorcas es resucitada, ¿sí? Amén. Y vamos a continuar la próxima semana.